Buenas tardes. El día de hoy mis compañeros Aura Lara, Santiago García, Valery Domínguez, Laura Fonseca y Johnny Coldurán les vamos a hablar sobre las normas internacionales del trabajo. Bueno, para empezar hay que hablar del origen, que es por la industrialización que al poner por encima la competencia expansionista lleva a los trabajadores a vivir en condiciones precarias, lo cual da un descontento social y político. Para luego hablar del contexto social y económico, es necesario hablar de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial se implementaron normas en contra de la explotación laboral. En la segunda, en la posguerra, al tener pensamientos más humanísticos, se empezó a hablar de la jornada laboral, la libertad sindical y las vacaciones, entre otros. Hablando de los fundamentos en los que se basaron estas normas, se habla de la protección a los derechos humanos y su importancia en el mercado. El cómo la tecnología y ayudó a la globalización y al mercado internacional, siempre poniendo primero a el humano. Y por último, teniendo como estas bases un buen funcionamiento internacional, es necesario para buscar la paz y la justicia social. ¿Qué son las normas internacionales del trabajo? NIP. Son un conjunto de convenios, recomendaciones y directrices elaboradas por la Organización Internacional del Trabajo, con el propósito de establecer estándares mínimos en materias del derecho laboral a nivel mundial. Abarcan temas como la libertad sindical, la prohibición del trabajo infantil, la igualdad de trato y de oportunidades, así como condiciones laborales justas y seguras. Promueve el trabajo digno, garantizando que los trabajadores y sus derechos fundamentales se respeten en todos los países. ¿Cuáles normas son NIT? La Carta de Naciones Unidas, la Declaración de Filadelfia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Culturales, Sociales y Económicos, la Convención de los Derechos del Niño, la Carta a la OEA, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el Protocolo de Buenos Aires. Naturaleza de la OIT. La OIT es una agencia especializada de la ONU que promueve la justicia social y los derechos laborales. Esta es establecida en 1919 y busca mejorar las condiciones de trabajo a nivel mundial mediante la creación de normas internacionales. La estructura de la OIT. Primero tenemos la Conferencia Internacional del Trabajo, que es el órgano máximo de la OIT. Se reúne anualmente, adopta convenios y recomendaciones, admite a nuevos miembros y aprueba el presupuesto. Está compuesta por delegados de gobiernos, empleadores y trabajadores, todos que tienen el derecho al voto. Segundo, tenemos el Consejo Administrativo de la OIT, que es un órgano ejecutivo compuesto por 56 miembros elegidos por la Conferencia Internacional del Trabajo durante 3 años. Se reúnen 3 veces al año, se elige el director general, se define la agenda de la OIT y se coordinan todas las actividades pendientes. Por último, tenemos la Oficina Internacional del Trabajo, que es un órgano ejecutivo de la OIT, que se encarga de implementar las decisiones y coordinar la labor de la organización, facilita la colaboración entre gobiernos, trabajadores y empleadores para mejorar las condiciones laborales a nivel global. En los convenios de la OIT son acuerdos internacionales tras ser adoptados por la conferencia, obligan a países a ratificarlos y aplicarlos en su territorio. Si un país ratifica un convenio, no puede reducir los derechos laborales existentes y los convenios no ratificados son guía para la legislación nacional. En Colombia se ratificaron 60 de estos, aunque solamente rigen actualmente 54. Las recomendaciones son directrices no vinculantes que buscan promover condiciones de trabajo justas y equitativas. Estas recomendaciones abarcan temas como derechos laborales fundamentales, seguridad y salud en el trabajo, protección del empleo y seguridad social. El procedimiento para la adopción de los convenios y recomendaciones es: iniciativa se presenta en forma de propuesta o solicitud para abordar un tema específico o para abordar un convenio. Preparación del borrador se basa en investigaciones, análisis y consultas para asegurar que refleje las necesidades y preocupaciones de todos los interesados en adoptar el convenio. Discusión en la CIT. El borrador se presenta en la CIT para discusión y debate, donde se analiza el contenido del borrador y se negocia hasta llegar a un acuerdo. Aprobación. El convenio se aprueba por la mayoría de 2/3 de los votos presentes.
Firma y ratificación. Los Estados miembros firman el convenio. La ratificación implica la obligación de implementar el convenio. En Colombia, la ratificación de un convenio de la OIT sigue el siguiente proceso. Firma. El convenio se firma en la sede de la OIT. Aprobación del Congreso. El convenio se envía al Congreso de la República para su aprobación. Decreto del presidente. Una vez aprobado por el Congreso, el presidente de la República dicta un decreto informando sobre el convenio. Publicación en el Diario Oficial. El convenio se publica en el Diario Oficial de Colombia. Bueno, la OIT tiene dos mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de los convenios. El primero es el estudio de las memorias, el segundo el procedimiento de reclamaciones y quejas. El primero es manejado por la CESAR, la Comisión de Expertos de Aplicación de Convenios y Recomendaciones, y la CAN, la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia. La primera se encarga de revisar todos los informes que son presentados por los distintos países. Estos informes son revisados por un equipo técnico de 20 juristas independientes y son pasados a la CAN, el cual está conformado por representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, y se encargan de examinar casos individuales dentro de estos y generar recomendaciones para los gobiernos, destacando puntos que se deben considerar en los siguientes informes. En cuanto a las reclamaciones, tenemos que son presentadas por las organizaciones de empleadores o trabajadores hacia un Estado por incumplir un convenio. Y las quejas son presentadas por los estados hacia otros estados o por la misma organización por el mismo incumplimiento de un convenio. También está el Comité de Libertad Sindical que se encarga de manejar todo lo relacionado con las libertades de los sindicatos. Por último, tenemos las sanciones y las denuncias. Las sanciones manejadas por el artículo 33 y que pueden impedir a un Estado de participar en la OIT, o las denuncias, que son las que se encargan de todo el tema de la ratificación de los tratados y de renunciar a esta. Muchas gracias. Muchas gracias.